El evento tuvo lugar este año en un abril de días oscuros y lluviosos, interrumpidos ocasionalmente por destellos de luz y calor inesperado. Volvía a casa en auto con Augusta, tras una breve excursión a Eslovenia. Con los ojos cansados por el sol me inclinaba al descanso, no al sueño, sino a la quietud. Estaba distante de lo que me rodeaba, dejando que todo pasara sin mayor sentido, como si nada pudiera reemplazarlo. Al caer la tarde todo se volvió más desvaído. Los verdes campos dieron paso a casas grises y calles lúgubres, tan familiares que preverlas hacía que mirarlas fuera casi como dormir. En la Plaza Goldoni un agente nos detuvo. Fue entonces cuando vi acercarse a una joven vestida de blanco, adornada con cintas verdes en el cuello y finas rayas verdes que recorrían la ligera capa abierta que llevaba, parcialmente cubriendo su vestido. Este, de un blanco puro, estaba decorado al igual que la capa con delicados trazos de un verde luminoso. La muchacha, al esquivar otros vehículos, se acercó tanto al nuestro que llegó a rozarlo. Toda su figura era una vibrante expresión de la temporada. ¡Qué muchacha tan bella! El evidente peligro en que se encontraba la hacía sonreír mientras sus grandes ojos negros abiertos miraban y medían. La sonrisa dejaba ver el blanco de los dientes en aquel rostro sonrojado. Mantenía las manos alzadas cerca del pecho, como si intentara hacerse más pequeña, sosteniendo en una de ellas unos delicados guantes de suave textura. Miré cuidadosamente sus manos, su blancura y su forma, los largos dedos y la pequeña palma que se resolvía en la redondez de la muñeca. Y entonces, por razones que no alcanzo a comprender, sentí que habría sido una crueldad dejar que ese instante transcurriera sin establecer algún vínculo entre aquella jovencita y yo. Demasiado cruel. Pero había que darse prisa y la prisa creó la confusión. Recordé. Ya existía tal relación entre ella y yo. La conocía. La saludé inclinándome hacia la ventana para ser visto y acompañé mi saludo con una sonrisa que debía significar mi admiración por su valor y su juventud. Luego inmediatamente dejé de sonreír al recordar que dejaba ver todo el oro que había en mi boca y me quedé mirándola serio y atento. La joven me observó con curiosidad por un instante y respondió a mi saludo con un gesto vacilante que, en su rostro, parecía teñido de una tristeza inesperada. Su sonrisa se desvaneció y su expresión cambió como si un prisma invisible se hubiera interpuesto entre nosotros, transformando la luz de su semblante en algo completamente distinto. Augusta se ajustó los lentes apresuradamente al ver que la joven cruzaba la calle. Luego la saludó para mostrarse en sintonía conmigo y con evidente preocupación preguntó: ¿Quién es esa jovencita? No recordaba su nombre. Miré al pasado con el deseo de recordarla, pasando rápidamente de año en año cada vez más lejano. La encontré junto a un amigo de mi padre. La hija del viejo Dondi, murmuré inseguro. Al pronunciar ese nombre, los recuerdos llegaron a mí. El recuerdo de la joven traía consigo el de un pequeño y verde jardín alrededor de una pequeña casa. Y también trajo el recuerdo de las palabras con las cuales la joven hizo reír a todos los presentes. ¿Por qué de un techo no cae nunca un solo gato, sino siempre dos? Así lanzó su descarada inocencia en aquel entonces, como ahora en la Plaza Goldoni. Y en aquel entonces fui lo suficientemente inocente como para reír con todos en lugar de tomarla en mis brazos tan hermosa y deseable. Quiero decir que ese recuerdo me rejuveneció por un instante y recordé haber sido capaz de atrapar, de mantener, de luchar. Augusta interrumpió ese sueño perturbador con una carcajada. La hija del viejo Dondi ya tiene tu edad. ¿A quién saludaste entonces? Ella era 6 años mayor que yo. Ah, claro. Incluso ahora la luz de este mundo se alteraba como si repentinamente me hubiera llegado a través de un prisma. No me uní al instante a la risa de Augusta, pero tenía que hacerlo. De lo contrario, habría revelado la importancia de mi aventura y hubiera sido la primera vez que me confesara con Augusta. Sí, no lo consideré. Todo se mueve cada día un poco, lo que en un año es mucho y en 70 muchísimo. Luego tuve una palabra sincera. Frotándome los ojos como quien ha dormido, añadí: olvidaba que yo mismo soy viejo, y por lo tanto, todos mis contemporáneos lo son también. Incluso aquellos que no vi envejecer, o aquellos que permanecieron ocultos, sin que se hablara de ellos ni fueran vigilados por nadie, igualmente han envejecido día tras día. Me estaba volviendo infantil en el intento de ocultar ese destello de juventud que aún me quedaba. Necesitaba cambiar de actitud, así que adoptando el tono más indiferente pregunté: ¿dónde vive ahora la hija del viejo Dondi?
Augusta no lo sabía. Nunca había regresado a Trieste después de casarse con un extranjero. Y así recordé nuevamente a la pobre Dondi, con sus faldas aún largas, moviéndose en algún rincón del mundo, desconocida. Es decir, entre gente que nunca la había visto joven. Me emocioné porque era mi mismo destino, aunque yo nunca me había alejado de aquí. Solo Augusta dice recordarme exactamente con todas mis grandes virtudes juveniles y con algún defecto, el primero de los cuales es el miedo a envejecer que ella aún no me perdona, aunque a estas alturas podría darse cuenta de cuán fundado era. Pero yo no le creo. De ella no recuerdo mucho más de lo que veo. Además, conoció mi juventud solo en parte, quiero decir, muy superficialmente. En momentos inesperados siento como si mi juventud regresara, y me veo obligado a correr al espejo para ubicarme en el tiempo. Entonces miro esos rasgos deformados bajo mi mentón, marcados por el exceso de piel, para regresar al espacio temporal que me corresponde. Una vez le conté a mi sobrino Carlo, que es médico y joven y por ello entiende de vejez, sobre estas ilusiones de juventud que a veces me asaltan. Sonriendo maliciosamente, Carlo me dijo que eran seguramente un síntoma de vejez porque había olvidado completamente cómo se siente uno al ser joven y debía mirar la piel del cuello para reconocerme. Luego, riendo clamorosamente, agregó: «Es como tu vecino, el viejo Crali, que cree en serio ser el padre del niño que su joven esposa está por dar a luz. Eso no. Aún soy lo suficientemente joven como para no cometer errores semejantes. No puedo moverme con suficiente certeza en el tiempo. Y no debería ser todo por mi culpa. Estoy convencido de ello, aunque no me atrevería a decírselo a Carlo, que no comprendería y me ridiculizaría. El tiempo hace sus estragos con orden seguro y cruel. Luego se aleja en una procesión siempre ordenada de días, de meses, de años, pero cuando está tan lejos que se sustrae de nuestra vista, desordena sus filas. Cada hora busca su lugar en algún otro día y cada día en algún otro año. Así es como en el recuerdo algún año parece completamente soleado como un único verano y otro está todo impregnado del estremecimiento del frío. Y frío y sin ninguna luz es precisamente el año en el que no se recuerda nada en su verdadero lugar. 365 días de 24 horas cada uno muertos y desaparecidos, una verdadera desgracia. A veces, en esos años de aparente monotonía, surge de repente una chispa que ilumina algún episodio donde apenas se vislumbra una rara flor de nuestra propia vida, de intenso aroma. De esta manera, la señorita Dondi nunca me resultó tan cercana como aquel día en la Plaza Goldoni. Antes, en aquel pequeño jardín, no la había notado, y siendo joven pasé junto a ella sin apreciar su gracia e inocencia, sin saber cuántos años habían pasado desde entonces. Ahora apenas la reconocí, y los demás, al vernos juntos, comenzaron a reír. ¿Por qué no la vi? Tal vez en el presente cada acontecimiento esté ensombrecido por nuestras preocupaciones y por el periodo que se cierne sobre nosotros. ¿No lo percibimos ni lo sentimos hasta que estamos lejos, a salvo? Pero aquí, en mi pequeña habitación, puedo ponerme a salvo y concentrarme en estos papeles, observando y analizando el presente con su luz incomparable. Capturaré también esa parte del pasado que aún no se ha desvanecido, no para conservar su memoria, sino para enfocarme. De haberlo hecho siempre me habría sorprendido y desconcertado, menos aquel encuentro en la Plaza Goldoni. A esa joven no la habría mirado simplemente como alguien a quien el Señor Dios le conservó la vista, de pies a cabeza. No me siento viejo, pero tengo la sensación de estar oxidado. Debo pensar y escribir para sentirme vivo porque la vida que llevo, entre tantas virtudes que poseo y que se me atribuyen, y tantos afectos y deberes que me atan y paralizan, me priva de toda libertad. Vivo con la misma inercia con la que se muere, y quiero sacudirme, despertarme. Quizás me vuelva incluso más virtuoso y afectuoso, quizá apasionadamente virtuoso, pero será una virtud realmente mía y no exactamente la que otros predican, la cual, cuando me la impongo, me oprime en vez de integrarse a mí. O dejaré esa vestimenta o sabré confeccionarla a mi medida. Por eso escribir será para mí una medida de higiene a la que atenderé cada noche, poco antes de tomar el purgante. Y espero que mis escritos contengan también las palabras que usualmente no digo, porque solo entonces la cura habrá tenido éxito. Una vez escribí con la intención de ser sincero, creyendo que era una forma de preparación para la terapia psicoanalítica. Aunque la terapia no tuvo éxito, los escritos quedaron. ¡Qué valiosos son! Siento que no he vivido más que esa parte de mi vida que describí. Ayer los releí. No encontré a la vieja Dondi. Emma sí, Emma,
pero descubrí muchas otras cosas, incluso un evento importante que no está narrado, pero que se recuerda por un espacio vacío en el texto. Lo anotaría de inmediato si no lo hubiera olvidado. Pero no se perderá, porque al volver a leer esos documentos seguramente lo recordaré. Están allí, siempre a mi disposición, protegidos del caos. El tiempo se ha cristalizado en ellos y se redescubre al abrir la página adecuada, como un horario de trenes. Es seguro que hice todo lo que allí está relatado, pero al leerlo parece más importante que mi vida, que creo que ha sido larga y vacía. Se entiende que cuando se escribe sobre la vida se presenta más seria de lo que es. La vida misma está diluida y por eso ofuscada por muchas cosas que en su descripción no se mencionan. No se habla de la respiración hasta que se convierte en dificultad para respirar, ni de tantas vacaciones, comidas y sueño, hasta que por una causa trágica faltan. Y sin embargo, en la realidad ocurren junto a tantas otras actividades con la regularidad de un péndulo y ocupan tan imperiosamente mucha parte de nuestro día que no queda espacio para reír y llorar excesivamente. Ya por esta razón, la descripción de la vida, una gran parte de la cual, la que todos conocen y no mencionan, es eliminada, se hace mucho más intensa que la vida misma. En resumen, al contarla, la vida se idealiza y yo me dispongo a enfrentar tal tarea una segunda vez, temblando como si me acercara a algo sagrado. ¿Quién sabe cómo? Al mirar atentamente el presente, encontraré algún rasgo de mi juventud que mis piernas cansadas no me permiten perseguir y que trato de evocar para que venga a mí. Ya en las pocas líneas que escribí, lo vislumbré, invadiéndome de modo que llegó a disminuir en mis venas el cansancio de mi edad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el estado de ánimo en el que la última vez conté mi vida y el actual. Mi situación se ha simplificado. Sigo debatiéndome entre el presente y el pasado, pero al menos entre los dos no se cuela la esperanza, la ansiosa esperanza del futuro. Sigo, pues, viviendo en un tiempo mixto como es el destino del ser humano, cuya gramática tiene, sin embargo, los tiempos puros que parecen hechos para los animales, los cuales, cuando no están asustados, viven alegremente en un presente cristalino. Pero para el anciano, sí, yo soy un anciano. Es la primera vez que lo digo, y es la primera conquista que debo a mi nuevo recogimiento. La mutilación por la cual la vida ha perdido lo que nunca tuvo, el futuro, hace la vida más sencilla, pero también tan carente de sentido que uno se vería tentado a usar el breve presente para arrancarse los pocos cabellos que quedan en su cabeza deformada. Y yo, al contrario, me empeño en hacer algo en tal presente, y si hay, como espero, el espacio para desarrollar alguna actividad en él, habré demostrado que es más largo de lo que parece. Medirlo es difícil, y el matemático que quisiera hacerlo se equivocaría enormemente, y demostraría que eso no es cosa para él. Yo creo saber al menos cómo se debería medir. Cuando nuestra memoria ha sabido desprender de los acontecimientos todo lo que en ellos podía producir sorpresa, espanto y desorden, se puede decir que se han trasladado al pasado. He pensado tanto en este problema que incluso mi vida inerte me ha brindado una experiencia que podría aclararlo, si alguien más quisiera repetirla usando herramientas más precisas. Es decir, si pusieran a una persona mejor que yo, entrenada para hacer registros exactos. Un día de la primavera pasada, Augusta y yo tuvimos la valentía de cruzar la plaza con nuestro coche para desayunar en una famosa posada donde aún se conserva el arte lento e infalible del asador. Luego avanzamos un poco más hacia Carnia para admirar de cerca las grandes montañas. Pronto nos sentimos cansados como personas mayores, un cansancio que proviene de la inercia en posiciones demasiado cómodas. Dejamos el coche y sentimos una necesidad tan fuerte de estirar las piernas que subimos una pequeña colina boscosa que se alzaba junto al camino principal. Arriba nos sorprendimos gratamente. No se veía más la carretera ni los campos a los pies de la cima que habíamos alcanzado, sino solo innumerables y dulces colinas verdes que ocultaban la vista más allá de las enormes y cercanas montañas con cumbres de roca azul que nos miraban muy serias. A pie, habíamos conseguido cambiar el paisaje más rápido que con el coche, y di un profundo suspiro de alivio, una alegría que no olvidé. Fue esa alegría debida a la sorpresa, al aire balsámico sin el polvo del camino o a nuestra aparente completa soledad. La alegría me hizo atrevido, y en esa cima me acerqué al lado opuesto al camino de donde habíamos venido. Un sendero fácil, marcado en la hierba alta. Desde allí vislumbré una casita al pie de la colina y frente a ella un hombre que, con vigorosos golpes de mazo, doblaba sobre un yunque un trozo de hierro. Admiré, como un niño,
que el sonido metálico del yunque llegara a mis oídos cuando el mazo ya se había levantado hace tiempo para prepararse para repetir el golpe, verdadero niño en mí, pero también una madre naturaleza infantil que crea tales contrastes entre la luz y el sonido. Esa alegría de aquellos colores y de aquella soledad la recordé por mucho tiempo, y por ello también el conflicto entre mi oído y mi vista. Luego intervino la seriedad del recuerdo, la lógica de mi mente para corregir el desorden de la naturaleza, y cuando ahora pienso en ese mazo, inmediatamente cuando golpea el yunque, escucho resonar el sonido que provoca. Ciertamente, al mismo tiempo, algo del espectáculo se falsificó. Al desorden del presente se sustituyó el desorden del pasado. Esa familia de colinas se hizo también más numerosa y todas estaban más llenas de bosques. También las rocas de las montañas se volvieron más sombrías y serias, quizás también más cercanas, pero todo armonizado y entonado. El problema es que no anoté cuántos días necesitó aquel presente para transformarse así, y si lo hubiera anotado no habría podido decir más que esto. En la mente del septuagenario Zeno Cossini, las cosas maduran según horas y minutos. ¿Cuántas otras experiencias habrían sido necesarias, con individuos de diferentes edades y en circunstancias diversas, para descubrir la ley general que define la frontera entre el presente y el pasado? Y así terminaré mi vida con un cuadernito en la mano, igual que mi difunto padre. ¿Cómo me reí de ese cuadernito? Es cierto que también sonrío ahora al recordar que él lo destinaba precisamente al futuro. Anotaba sus tareas, las fechas para visitas periódicas y así sucesivamente. Yo, sin embargo, poseo uno de sus cuadernitos. Muchas anotaciones comienzan con una recomendación: no olvidar hacer tal cosa en tal día. Él creía en la eficacia de las recomendaciones que guardaba en ese cuadernito. Tengo la prueba de que su confianza estaba mal puesta. Encontré uno que dice: absolutamente, y la palabra está subrayada, no debo olvidar decirle a Olivi cuando se presente la ocasión que tras mi muerte mi hijo deberá presentarse ante todos como el legítimo dueño, aunque nunca lo será. Hay que suponer que la ocasión de hablar con Olivi no se haya presentado más. Pero ya cualquier esfuerzo para trasladarse de un tiempo a otro es vano, y se necesitaba un ingenuo como mi padre para creer en dirigir su propio futuro. Puede ser que el tiempo no exista como aseguran los filósofos, pero ciertamente existen los recipientes que lo contienen y están casi perfectamente cerrados. Derraman solo unas pocas gotas de uno en el otro. Me gustaría seguir observando mi alrededor para cerrar este día memorable, llevando al mañana esta hora apresurada durante la cual escribo. De mi estudio, cómodo y bello, renovado por Augusta varias veces a lo largo de los años con gran molestia para mí, pero sin grandes novedades, poco tengo que decir. Es más o menos como era justo después de nuestro matrimonio y ya lo describí una vez. Recientemente hay una novedad realmente dolorosa para mí. Mi violín y el atril han desaparecido de su lugar hace pocos días. Es cierto que así se conquistó el espacio requerido para que el gramófono pudiera expandir más vigorosamente su voz. Compré el gramófono hace un año y me costó bastante, al igual que los discos que compro continuamente. No me lamento del gasto, pero habría querido dejarle su lugar al violín. No lo tocaba desde hace casi 2 años. En mis manos se había vuelto, además de arrítmico, también inseguro, y mi manera de tocar parecía disminuir. Pero amaba verlo allí en espera de tiempos mejores, mientras que Augusta no comprendía por qué debía ocupar ese espacio. Ella no entiende esas cosas, y yo no sé cómo explicárselas. Finalmente, un día impulsada por su manía por el orden, lo quitó asegurándome que si lo pedía, en pocos momentos me lo traería de nuevo. Pero estoy seguro de que nunca lo pediré. Aunque también es igualmente seguro que, si hubiera permanecido en su lugar, algún día lo habría vuelto a tomar. La decisión que se requiere ahora es de otra índole. Debo comenzar por pedirle a Augusta que lo traiga de vuelta comprometiéndome a tocarlo tan pronto lo tenga de nuevo. Pero yo no sé cómo asumir compromisos a largo plazo, y así me encuentro desligado definitivamente de otra parte de mi juventud. Augusta aún no ha comprendido cuántas consideraciones hay que tener con un anciano. Y otras novedades en esta habitación no habría si justo ahora no estuviera inundada por sonidos que nada tienen que ver con los del gramófono. 2 veces por semana, los lunes y sábados, un borracho melómano pasa por el sendero empinado que bordea mi casa. Al principio me molestó, luego me hizo reír y finalmente me agradó. A menudo lo espié desde mi ventana, después de haber apagado toda luz en la habitación, y lo vi en el sendero iluminado por los rayos lunares, pequeño, delgado, pero erguido, la boca levantada hacia el cielo.
Avanza lento, no por la dificultad del camino, sino para poder dedicar todo su aliento a las notas que prolonga con fervor. Y también se detiene a veces cuando llega alguna nota que vacila en emitir porque le parece especialmente difícil. Siento la absoluta inocencia de ese cantor incluso en el hecho de que su canción es siempre la misma. Lejos de él la intención de inventar. Sus apoyos son correctos, pero no podría prescindir de ellos, ya que le facilitan alcanzar la nota correcta. Quizás no sabe que ha alterado la música. Carece de ambición y por eso de malicia. Por esto, si me encontrara con él de noche en ese sendero, sabiendo su alta desinteresada humanidad, no tendría miedo, sino que me acercaría a él y le pediría permiso para cantar con él. Siempre canta el baile de máscaras. Sería una gran sorpresa para él si un guardia le ordenara callar. Cuando canta, levántate, a tu hija te ofrezco ver de nuevo. En la sombra y en el silencio allí, habla directamente a Amelia. Ciertamente bajo esa música hay mucho vino, pero nunca el vino cumplió una función más noble. Mi cantor vive en esa antiquísima historia. Esa historia renace para él 2 veces por semana y le da toda la sorpresa y emoción de lo nuevo. ¿Cómo hace para abstenerse todas las otras noches de ese vino que le procura tanto gozo? ¡Qué ejemplo de moderación! Mi chofer Fortunato lo conoce. Dice que es un carpintero que vive allá arriba en una modesta casita. Está casado, no ha alcanzado los 40 años, pero ya tiene un hijo de 20. Por eso se cree viejo y piensa en el pasado incluso más lejano de lo que yo busco. ¡Cuánta moralidad en ese hombre! Me llevó 70 años cumplidos para desconectarme del presente. Y aún no estoy satisfecho, y trato de alcanzarlo también ahora en estas páginas. Nunca intentaré conocerlo. Su voz suave parece venir de tiempos lejanos. Me trae la emoción. Siendo ella misma un lamento, hay el desorden que da una aventura completa. Esa voz solitaria y yo aquí en mi escritorio analizando sus vacilaciones y fervor. Un orden perfecto. Las horas venideras no podrán alterar para mí esa voz. Revisaré estas anotaciones la próxima vez que la escuche para ver si el nuevo presente podrá corregir el recuerdo y demostrarme que me equivoco. Estoy cansado de escribir por esta noche. Augusta, quien hace poco me llamó desde el pasillo, ahora estará dormida en su cama ordenada, con la cabeza envuelta en esa malla atada bajo el mentón que soporta para domar sus canas cortas. Una opresión, un peso que a mí me impediría cerrar los ojos. Su sueño es ligero, pero más ruidoso que antes, especialmente al principio, en las primeras respiraciones, cuando parece que otros órganos no preparados se activan repentinamente, interrumpiendo el descanso con su ruido. Al ver el esfuerzo de Augusta, temo lo que me espera a mí y no logro dormir si no me administro una doble dosis de somnífero. Por eso hago bien en no acostarme hasta que Augusta ya esté dormida. Es cierto que la despierto, pero entonces retoma el sueño más silenciosamente. Y aquí me doy un consejo imitando el de mi padre. Recuerda no quejarte demasiado de la vejez en estas anotaciones, o solo agravarás tu situación, pero será difícil no hablar de ello. Menos ingenuo que mi padre. Sé de inmediato que esta es una recomendación vana. Ser viejo todo el día, sin un momento de pausa, y envejecer cada instante. Me acostumbro con esfuerzo a ser como soy hoy, y mañana debo someterme al mismo esfuerzo para acomodarme en el asiento que se ha vuelto aún más incómodo. ¿Quién puede quitarme el derecho de hablar, gritar, protestar? Tanto más que la protesta es el camino más corto hacia la resignación. El fin.